Primera de Pedro capítulo 1, versos 1 y 2. La palabra de Dios dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Les decía el domingo pasado acerca de un tema que en la iglesia ha venido siendo cada día menos importante o menos relevante, decimos. La iglesia le ha perdido interés a ciertos temas, y uno de ellos es el tema de la santidad, un tema que es fundamental. La iglesia nació en un ambiente en el cual hubo una manifestación poderosa del Señor. El día del Pentecostés, dice la palabra del Señor que la iglesia se encontraba reunida en un aposento o en una recámara en la segunda planta, el aposento alto. Y allí estaban, según el Señor les había ordenado, dijo: regresen a Jerusalén, no salgan de allí hasta que hayan sido revestidos con el poder de lo alto. Y entonces podrán ustedes ser testigos, o serme testigos, ser testigos míos en toda Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia a lo que se dedicó fue precisamente a estar en oración, en búsqueda del rostro del Señor, buscar tener una comunión, una experiencia personal. El Señor les dijo: van a ser revestidos del poder de lo alto. Ellos no entendían qué era exactamente aquello. Hablar de poder a veces implica para algunos algo diferente que para los otros. El poder puede ser capacidad para ordenar, para mandar, para dirigir. Eso pudiera ser un cierto poder, lo que buscan los gobernantes, y por ello tienen como consecuencia ciertas ganancias. El poder también es la capacidad económica, poder adquisitivo, tener muchos bienes. Pero también el poder tiene que ver con capacidades especiales con las cuales algunos no piensan. Hay quien tiene una capacidad hermosa para persuadir, para hablar, para enseñar, para poder consolar y levantar a los que se encuentran caídos. Qué bueno fuera que todos tuviésemos ese tipo de poder. Hay otras manifestaciones o formas de poder. Pero ¿sabe usted cuál es uno de los poderes mayores que el Señor quiere que todos tengamos? El poder de vivir una vida distinta a la que el mundo vive. La capacidad para poder no dejarnos llevar por las formas de ser del mundo. El que nosotros hayamos sido transformados verdaderamente por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y es a lo que se refiere precisamente el apóstol Pedro cuando dice a las iglesias a las que se dirige, pero digo a nosotros también por fe, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Hay una enseñanza enorme en este versículo, y yo quiero compartir con ustedes 4 pensamientos o 4 cosas que están presentes en este versículo. Y la primera de ellas, y que la tenemos que tener bien clara, es que no podemos llegar a ser santos o no podemos llegar a ser santificados sino solo mediante la acción del Espíritu Santo. El Espíritu es el único que puede hacer que nosotros vivamos en un sentido distinto. Hay quienes equivocadamente dicen: ¿qué es arrepentirse y vivir una vida nueva? Y alguien contestó equivocadamente, dijo: bueno, pues dar un giro de 360 grados. No, hombre, pues vas a seguir en la misma, le digo. 360 grados es equivocado. 360 grados es salir de aquí y volver allí. Esos son 360 grados. Digo, son 180 grados. Oh, es que uno pues a veces se queda con los dichos de la gente. Sí, así somos la mayoría, no analizamos lo que decimos. Y eso es lo que requiere el Señor. Requiere que nosotros dejemos de ir en la dirección equivocada
para ir en la dirección correcta, pero la dirección correcta no es la que la sociedad ha fijado, no es la que nosotros hemos ideado, porque el hombre cree que sus caminos son correctos en su propia opinión. En la opinión del hombre, todos los caminos en los que el hombre anda son correctos, pero el hombre que se deja guiar por su propio pensamiento generalmente vive errado. Nosotros tenemos que acudir a los pensamientos de Dios, a la enseñanza de Dios. Él es el que realmente tiene el conocimiento que nosotros debemos de anhelar. Él es el solo sabio Dios. No hay otro como Dios. A Él tenemos que venir, y lo que el Señor diga, lo que el Señor ordene, lo que el Señor indique, es lo que tenemos que hacer como nuestra guía de vida. Y las guías de vida, pues solamente se dan cuando estamos cerca de Él. La mayoría de nosotros somos sordos al hablar de Dios. No somos tan espirituales aún. Los que más consagrados somos, a veces el tiempo que dedicamos al Señor es tan mínimo. Vivimos tan afanados en los quehaceres de la vida. Tantas cosas hay de las que nos tenemos que ocupar. Estamos tan llenos de buenas intenciones, la mayoría de nosotros. Mañana voy a iniciar a leer de nueva cuenta la palabra de Dios de una manera disciplinada. Pero ese mañana resulta que nos despierta con un montón de cosas por hacer. Y nos levantamos corriendo y andamos de aquí para allá. ¿Y cuándo vamos a tomar tiempo para leer la palabra? Bueno, es por hablar de un ejemplo solamente. Eso es por mencionar solo un detalle. Mañana voy a empezar con un programa de ayuno. Voy a ayunar por lo menos una vez por semana. Pasa la semana entera. No pude hacerlo, pero la semana próxima. Y ahí estamos, siempre postergando. Y el cambio en nuestras vidas y el contacto con Dios. Siempre creyendo que tenemos la oportunidad para reiniciar. Llega el momento en que se acaba, la vida se acaba. El que murió ni siquiera pensó que el día que se levantó, ese día se iba a morir. ¿Ustedes creen que los que murieron pensaron que ese día se iban a morir? No, ni lo pensaron. Algunos estaban llenos de salud, aparentemente. Lo cierto es que la vida no nos pertenece, ni a usted, ni a mí, ni a ninguno. Es algo que el Señor nos regala cada día. Es un regalo que recibimos de parte del Señor. Cada mañana al despertar, lo que tenemos que decir es: gracias, Señor, por este nuevo día de vida que me has dado. Gracias, Señor, por la capacidad que tengo para poder respirar. Gracias, Señor, porque me puedo poner de pie. Gracias, Señor, porque puedo todavía disfrutar con mi vista de lo que está en mi alrededor. Por el milagro de la vida y por la fortaleza que nos da. Hermanos, no nos debemos a nosotros. La verdad es que ni siquiera tenemos capacidad para poder tomar decisiones en cuanto a nuestra propia vida muchas veces. Y hemos probado en nuestra existencia particular, yo lo digo por mí, no es el caso de ustedes. Ustedes han sido perfectos y buenos. No ha habido problema con ustedes, pero yo he batallado mucho, batallé muchísimo y siempre probé y sigo comprobando cada día que yo no tengo capacidad para vivir una vida recta. De manera personal no la tengo, y por eso cada día tengo que acudir al Señor y tengo que humillarme y decirle: Señor, ayúdame, porque de otra manera no voy a poder continuar. Dame, Señor, tu gracia, perdóname, ayúdame, levántame. Y gracias al Espíritu del Señor que ha venido a hacer morada en nuestras vidas, es que el Señor nos sostiene, es que el Señor nos guarda. Él es el único que hace todas estas cosas en nosotros. Realmente, como dice la Escritura, el hacer el bien es nuestro deseo, pero la capacidad para hacerlo no es la nuestra. Pero es el Señor el que está siempre para socorrernos. Yo admito, y lo digo delante de ustedes, que si no fuera porque el Señor me ha guardado, no estuviera ya aquí. No pudiera seguir adelante, no pudiera seguir sirviendo. Anduviera como tantos otros que han perdido el rumbo en la vida. Vivir una vida dependiente de Dios es santificación. Solo el Señor puede convertirnos en personas santificadas. Es su actuar. No tenemos de qué ufanarnos.
No hay nada de lo que nos podamos enorgullecer. La verdad es que ante el Señor me siento tan humilde, tan indigno, que lo único que digo es gracias, Señor, y le sirvo por gratitud, le sirvo por amor. Es lo único que me mueve. No me mueve otro sentimiento. A veces siento que la carga es demasiado grande y mi capacidad tan pequeña para poder llevar adelante los trabajos de la congregación, que no los hago yo, gracias a Dios. Cada día es más el grupo y como que más se encargan ustedes, los hermanos que colaboran conmigo, de realizar las tareas. Y yo a veces digo, ¿qué está pasando? Cada día estoy menos involucrado, ¿no? No, es que gracias a Dios hay cada día una mayor conciencia, y eso es avance, eso es madurez, eso es el estar creciendo en Cristo. Ahora, fíjense bien una cosa. He dicho pues que solamente el Espíritu del Señor es el que nos puede guardar. Nosotros somos santificados por la operación que el Espíritu hace. Eso dice la Escritura. Dice en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Es el Espíritu, no se ufane, no se crea. Dele gloria al Señor. Así que lo mejor que podemos hacer siempre que venimos a la casa de Dios es de verdad levantar las manos, glorificar al Señor y decirle con el corazón, gracias, gracias Señor. Y si derramas tus lágrimas, hay mayor sinceridad, está apoyado precisamente su sentir con manifestaciones genuinas de ese reconocimiento al Señor. Con humildad debemos de venir siempre a la casa de Dios, con gratitud en nuestros corazones. Es el Señor, gracias a Él, aquí estamos, gracias al Señor, no porque seamos muy buenos. Y no vengo a reclamar reconocimientos, y si usted viene en ese plan, está equivocado. Tenemos más deudas que no podemos en verdad cubrirlas. ¿Usted es merecedor de algo? Yo creo que lo mismo que yo, ¿verdad? Merecedor de reprensiones, merecedor de llamadas de atención de parte del Señor. Así es que, ¿quién es perfecto aquí para felicitarlo? ¿Hay algún perfecto para darle pampa? Sí, perdón. No lo dije, no lo dije equivocadamente. Es que eso es lo que merece realmente. El que se autoproclama perfecto, digno y merecedor de todo, es el que tenemos que darle unos garrotazos allá afuera, para que pueda entender, ¿verdad?, que esa actitud no es más que orgullo humano, que lo único que hace es estorbar para servir a los propósitos de Dios y para poder disfrutar uno, además también, de la bendición del Señor. Porque el que adora y busca al Señor con sinceridad, con humildad y quebranto, es al que el Señor atiende. El Señor mira al soberbio de lejos, dice la Escritura, mas al humilde el Señor lo aprecia, lo ama. No hemos venido aquí a proclamar grandeza, perfección, santidad. Si hablamos de santidad, lo hablamos con todo temor y gratitud delante del Señor. La santidad no es algo que vamos a ufanarnos y vamos a poner allá afuera un título que diga Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La sangre de Cristo dijo alguien. Pero hay quienes son tan orgullosos que así se llaman. Así nos vamos a llamar. Y los hermanos que se saludan, ¡Santo! La sangre de Cristo. Cuando alguien me saludó así dije yo, ay hermano, ¿cómo que santo? Gritarme santo a mí. Bueno, soy santo por la gracia de Dios, pero no por mis obras. Y eso de proclamar a quién se la cree, que nosotros somos santos. Cuidado. Segundo asunto. La santidad está vinculada con la salvación. Si usted cree, si usted dice que usted no es santo y que no le preocupa mucho eso, pues tenga cuidado. Porque si usted no ha sido santificado, usted no tiene derecho a tener acceso al reino. El Señor, una de las obras de gracia que hace es santificarnos. Y nos santifica para poder permitir que nosotros tengamos comunión con Él. Dios es santo. Y la Escritura dice que allá en la revelación que Dios le dio a Isaías, según el capítulo 6 de Isaías, dice que él vio que la gloria de Dios inundaba el templo y había seres que clamaban o decían de manera frecuente, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
El Señor es el santo por excelencia. Él sí es santo. Y Él no puede tener una relación armoniosa con quien no vive en santidad o con quien no es santo. Y nosotros hemos sido santificados o somos santos por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, porque Cristo tomó el lugar de cada uno de nosotros. Y los errores que hemos cometido, el Señor los llevó sobre sí mismo. Por eso es que sufrió no solo esos dolores físicos, el dolor espiritual, la carga terrible, emocional y espiritual que tuvo que llevar sobre sí mismo, no en la cruz, sino antes, cuando en el Getsemaní estuvo allí clamando y derramando el sudor como gruesas gotas de sangre, dice la Escritura. Era tal el peso del pecado y la vergüenza de la humanidad que el Señor mismo decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Era tan pesado, era tan difícil llevar aquello. El que no había conocido pecado se hizo pecado por causa de nosotros. El que no merecía castigo estaba llevando el castigo de toda la humanidad, el suyo, el mío y el de todas las generaciones. Él lo hizo, Él lo llevó, y es gracias a Él. Mire, Él lo hizo, y por eso nosotros ahora podemos acercarnos a su presencia. En el tiempo antiguo, cuando los sacerdotes entraban al templo para ir a ofrecer los sacrificios, cuando particularmente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez en el año, tenía que ir amarrado de la cintura con una cuerda y con una campana además. Mientras se oía la campana, se sabía que estaba vivo. Cuando la campana dejaba de sonar, era porque quizás el sacerdote, como no se había purificado, como no se había santificado previamente, había perdido la vida, porque entrar a la presencia del Altísimo, del Santísimo, era un riesgo tremendo. No querían entrar fácilmente los sacerdotes. Al que le tocaba en suerte venir a la presencia del Señor, lo hacían temblando, con mucho temor, de veras, habiendo tomado todos los cuidados necesarios. Algunos de nosotros ahora venimos a la presencia del Señor de manera descuidada, y eso es no santo. Eso no agrada al Señor. Algunos inclusive hemos menospreciado las cosas de Dios. En los lugares que han sido dedicados para la adoración, la alabanza y la oración fundamentalmente, los hemos llegado a convertir en cosas que no son. A mí me parece injusto, ahora que sacamos las bancas últimamente, otra vez, ya las habíamos limpiado una vez, chicles por todas partes. ¿Cómo va a ser justo eso? Eso no es reconocer al Señor nuestro Dios. Chicles pegados en la tapicería. Quiero decirles que no se pudo lavar plenamente, no se pudieron lavar las bancas en el sentido pleno, porque los chicles se integraron a la tela, y aunque les pusieron muchos químicos para quitarlos, sí lo pudieron hacer de alguna manera, pero no plenamente. ¿Cómo? ¿Es justo esto? Comer dulces, comer cuanta cosa. Pero no es la iglesia local el problema. Nosotros aquí somos muy reverentes, gracias a Dios. Son otros, los de las otras iglesias, los que hacen esas cosas. Gracias a Dios que nosotros somos los santos aquí. ¿Lo hemos hecho por ignorancia? ¿O porque los que presidimos hemos sido muy tolerantes y a veces nos hacemos los que no sabemos? Qué vergüenza da en ocasiones. He visto, recuerdo, vi una vez a un varón que, triste la vaca que comía en el campo, compararlo, y lo vi que estaba de manera de veras descomedida ahí, y movía la boca así, no es exageración. Empecé a sentirme mal y me dieron ganas de ir a decirle: échame el chicle aquí, pero me aguanté, porque yo creo que sería lo último que podría hacer con él. Iba a salir corriendo para nunca más volver aquí. Y a veces lo hacemos por amor, por tolerancia. Pero hay cosas que definitivamente no deben de ser. No deben de ser.
Nosotros tenemos salvación, hemos sido redimidos, hemos sido alcanzados por la gracia del Señor en razón de la santidad o la santificación, la sangre de Cristo, que menciona aquí precisamente el escritor sagrado, y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En la antigüedad el sumo sacerdote lo que hacía era tomar de la sangre del animal que había sido sacrificado y con la uña tomaba un poco de sangre y con ella rociaba primero hacia los lugares del lugar donde se estaba ofreciendo el holocausto o el sacrificio, pero luego también lo hacía a favor de los que habían traído, y entonces era un pequeño rocío de sangre. Pero la sangre de Cristo no solamente ha sido rociada, sino ha sido vertida por nuestro bien, a favor de nosotros. Así que la obra del Señor es gloriosa, y nosotros ahora somos santos porque la sangre de Cristo nos cubre. Y no como palabra mágica como algunos en ocasiones la usaron, ¿verdad? Para todo había hermanos que se acostumbraban a decir la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo. Y era ya una expresión, pues un tanto más bien religiosa, que había perdido valor. La santidad de nuestro Señor Jesucristo llegó a ser nuestra, o ha venido a ser nuestra. Su santidad vino a ser nuestra por la fe que tenemos puesta en Él. ¿Oyó esto? Ahora somos santos porque hemos puesto la fe en Jesucristo. No en nuestros méritos, sino en sus méritos. En los méritos de Él, en su sacrificio, en su muerte, en su pasión. Ahora usted y yo somos santos por ello. Tercer punto. La santidad es algo que puede dañarse, se puede lastimar. Ya lo mencioné el domingo pasado y hoy simplemente lo acudo a él nuevamente porque es bien importante. Nosotros tenemos que reconocer que a pesar de la obra de santidad, dije, no somos perfectos, hace rato lo dije. ¿Quién aquí se puede proclamar perfecto? Si alguno de nosotros, dice San Juan en su primer carta, dijésemos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Eso dice la Escritura. Si alguno de nosotros dijese que no tiene pecado, es mentiroso. Y hacemos mentiroso al Señor también. La Escritura dice que somos pecadores. Somos débiles, somos imperfectos. Pero entonces tenemos un recurso, y ese recurso tenemos que acudir a Él. Para ser santos debemos de tener primero el deseo de serlo. Oiga bien eso. Usted debe de desear ser santo, pero hay quienes no anhelan ya vivir una vida de santidad. Para algunos es una tontería. Eso es algo que ni siquiera se entiende. Nosotros debemos de luchar, debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la Escritura, confesando los pecados y haciendo entrega de los mismos al que es misericordioso por excelencia, al todopoderoso Señor nuestro Dios, para que Él nos limpie con la sangre de Cristo. Y es entonces cuando se puede perfeccionar la santidad y usted puede crecer. Usted empieza a tomar la imagen de Jesucristo en su propio ser, porque anhela ser como Cristo. Antes cantábamos un himno que decía, y ser como Cristo, tan solo yo anhelo, y ser como Él, al fin llegaré. ¿Usted anhela ser como Cristo? ¿Usted anhela ser como Cristo? Yo anhelo ser como Él. Quiero ser santo como el Señor es santo. Lo amo tanto que quiero parecerme a Él. Qué bien se siente uno cuando los hijos lo quieren imitar a uno, cuando se ponen los zapatos de uno y andan caminando ahí en la casa, cayéndose casi con los zapatos, pero es que quieren ser como uno. Sí, las niñas se ponen los zapatos de mamá y luego se ponen la faldita de mamá que les queda grande o chiquita, depende, ¿verdad? Lo mismo los hijos, quieren ser como el papá y se ponen el sombrero y hasta empiezan a caminar y a hablar y a mirar, a hacer, a actuar. Y uno se siente bien, que nuestros hijos quieran ser como nosotros, que nos quieran imitar, que se quieran asemejar. ¿Cómo creen que se siente el Señor cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero ser como tú? Yo quiero ser como tú, quiero hablar como tú, quiero actuar como tú, quiero sentir como tú. Pablo mismo nos exhorta y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir del Señor nuestro Dios,
Que tengamos ese espíritu compasivo, pero que además no se quede solo en sentimiento, sino que nos lleve a las acciones concretas y podamos empezar a obrar para traer bendición al mundo por el cual el Señor entregó la vida. Y que debe de ser nuestro anhelo también. Cristo vino para salvar a todos los pecadores. Y nosotros debemos de unirnos con el Señor. Hay cuánto dolor y miseria y tristeza en el mundo. Y usted y yo lo sabemos. Ahí están nuestros vecinos batallando. Oímos cómo gritan, cómo lloran, cómo gimen. Vemos la desgracia y la miseria en la que viven. ¿Y dónde está la compasión que sentimos? ¿Qué hacemos para tratar de ayudarlos? La palabra necesita ser oída. Necesitamos llevar el mensaje de Dios. La verdad es que alguien diría, bueno, esto no sabe más que llevar la palabra. Es que esa es la respuesta. No hay otra respuesta. Si usted le lleva palabras de consejo, por aquí le entra la gente y por acá le sale. O si les lleva a usted de comer, está bien, comen esa vez. Pero luego al día siguiente están otra vez en la misma miseria y están sin comer, porque prefieren gastar un 24 de cervezas que comprarle un par de zapatos al chiquillo que ya anda descalzo. ¿O no éramos eso? ¿No éramos eso? Usted y yo lo sabemos. Y sabemos que la solución no estuvo en que alguien nos diera. Recibimos muchas veces y así como lo recibíamos, lo malgastábamos. Ahora no solamente nos alcanza, sino hasta podemos ayudar. Antes la gente decía, ¡y ahí viene fulano! Escóndete, porque ya sabes, ese nomás llega con la mano estirada siempre a pedir. Pero ahora dicen, ¡ay, viene fulano! ¡Uy, qué bueno! Ahora parece que se nos resolvió algo del problema. Porque el impío pide prestado y da. Y da. Y el justo tiene misericordia y no paga. Amén. ¿No? No, pues algunos ni saben lo que dije. ¿Al revés volteado? Al revés volteado. Ahora la justificación, la santidad ha cambiado nuestros corazones. Ahora tenemos piedad, ahora tenemos misericordia. Y aunque a veces nos tengamos que quedar sin comprar lo que anhelábamos, por lo que ahorramos, preferimos resolver la situación de alguien. Y eso no lo decimos con orgullo, sino con gratitud, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. En eso hay mayor alegría. ¿Amén? Cuarto punto, el último, la santidad descansa totalmente en la obra de Cristo Jesús. Ya lo mencioné por todas partes, pero simplemente en eso concluimos siempre. No somos santos en razón de nuestras obras. No somos santos en razón de nuestros esfuerzos. No somos santos porque ahora somos mucho mejores que lo que éramos antes. No somos santos gracias a la obra de Cristo Jesús. Él es la razón de nuestra santidad, de nuestra santificación. El eterno, soberano y Dios, el cual por excelencia es santo, es quien santifica al creyente. Y mediante el sacrificio que Cristo hizo, o sea, Dios mismo manifestado en carne, Cristo ha venido a ser, pues, nuestra santificación y nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes ha sido bautizado ya con el Espíritu Santo? ¿Cuántos han tenido esta experiencia? A ver, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Tan poquitos? ¿Los demás? Aleluya. ¿No saben de qué se trata? ¿No saben qué es eso? Bueno, les invito para que piensen y tomen con seriedad esto. Ahora que venga el hermano dicen que ora por los hermanos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo y el Señor los bautiza. Así que, si usted quiere ser lleno con el Espíritu Santo, le invito para que en estos días de preparación previa a la actividad, hermano, si a usted no le importa, a nadie más le debe importar. A usted le debe de interesar ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo invito no a que ayune un día, ayune toda la semana. No se va a morir de hambre. Puede que le haga hasta bien. Póngase en ayuno toda la semana. Y ore a Dios, pídale al Señor que lo bautice con el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Amén.
y venga dispuesto. El Señor tiene un regalo para usted el domingo 2 de septiembre. Dios nos concede llegar a ese día. Y usted sea uno de los bautizados con el Espíritu Santo para que empiece a ver las cosas de una manera distinta de como las ha visto hasta hoy. Usted va a empezar a ver que la vida es diferente, porque empieza a ver con los ojos de Dios. Póngase de pie. Yo los invito, conforme a la palabra del Señor, para que seamos santos como el Señor nuestro Dios es santo, que así seamos nosotros también, en el nombre de Jesucristo.